Hola, mi nombre es Jacob Rothschild. Mi familia posee 300 billones de dólares. Somos dueños de casi todos los bancos del mundo. Hemos financiado a ambos lados de casi todas las guerras desde Napoleón Bonaparte. Somos dueños de tus noticieros, los medios, tu gasolina y tu gobierno. Y probablemente nunca has oído hablar de mí. A lo largo de la historia siempre se ha escuchado sobre familias muy poderosas que controlan la economía mundial. Sin embargo, la realidad es que se escucha muy poco de ellas. Los millonarios conocidos como Elon Musk, Jeff Bezos y Bill Gates son empresarios muy adinerados, pero están lejos de ser los controladores de todo el planeta. Estas familias mueven los hilos de lo que pasa en el mundo de manera secreta, y prácticamente nadie conoce a sus integrantes. Pero en el video de hoy te hablaré sobre la historia de una de ellas, una dinastía judío-alemana que lleva más de 200 años dominando los bancos a nivel mundial, y que claramente ha financiado al mundo de manera casi secreta. Así que si te gustaría conocer los orígenes de esta familia y cómo es que logró adquirir tanto poder, ponte cómodo y disfruta del video. La historia de esta familia comenzó con el señor Mayer Amschel-Bauer, un comerciante y orfebre que en 1743 abrió una tienda de cambio de divisas y monedas en el gueto judío de Frankfurt del Meno, en Alemania. Este negocio era muy común en su pueblo, pues los judíos que habían sido perseguidos por más de 500 años terminaron por establecerse mayormente en países del este de Europa, y debido a su gran peregrinación y sus pocos recursos para adquirir tierras, desarrollaron el sistema de préstamos con interés, con los que pudieron generar ingresos sólidos para organizarse y prosperar. En la entrada de su negocio colgó un cartel en el que se representaba un águila romana en un escudo rojo, haciendo que sus clientes la reconocieran como la tienda del escudo rojo, que en alemán era Rothschild, un reconocimiento que con el paso del tiempo se convertiría en el patronímico de esta dinastía. Sin embargo, sería el hijo de Mayer Amschel Rothschild, el fundador de esta dinastía. A este hombre se le conoce como el padre fundador de las finanzas internacionales, y la realidad es que desde muy joven se caracterizó por su increíble inteligencia con el manejo del dinero. Sus padres murieron de viruela cuando Mayer tenía solo 12 años, y sus parientes lo enviaron a Hannover para ser aprendiz de Simon Wolf Oppenheimer, una importante casa bancaria judía. Ahí, Mayer estuvo expuesto al comercio exterior y las finanzas, y aprendió sobre monedas raras de lugares como la antigua Roma, Persia y el Imperio Bizantino. Los coleccionistas de estas monedas eran príncipes y otros hombres ricos, y los judíos que negociaban con ellos eran llamados judíos de la corte o factores de la corte, lo que significaba que hacían negocios con la nobleza, un título que Mayer obtendría en 1769, al ser judío de la corte del príncipe heredero Guillermo de Hanau. En 1784 compró una enorme casa ubicada en el Callejón de los Judíos, que también será conocida como la Casa del Escudo Rojo, en donde se fue a vivir junto con su esposa Gödel y sus 5 hijos y 5 hijas. Ahí fue donde realmente se construyeron los cimientos de esta poderosa familia, ya que con toda su experiencia como banquero, Mayer Amschel se dispuso a educar a sus 5 hijos varones en negocios, finanzas y economía, enseñanzas que en un futuro les permitieron establecer el negocio de la banca Rothschild en toda Europa. Sus 5 hijos varones, Amschel, Solomón, Natán, Karl y Jacob, hoy en día son representados en el escudo de la familia como las 5 flechas de la dinastía, y fueron estos 5 hombres los que lograron controlar Europa con sus influencias y poder. El primero en independizarse fue el tercero de sus hijos, Nathan Mayer Rothschild, quien en el año de 1798 y con 22 años de edad emigró a Inglaterra. En un inicio se estableció en Manchester, donde fue comerciante textil con una reputación de venta agresiva y con mercancías a precios competitivos. Después de 11 años, en 1809, trasladó su base hasta la ciudad de Londres, donde adquirió locales en el suburbio New Court, y en ellos emprendió una modesta actividad bancaria, negociación de letras de cambio y préstamos hacia el extranjero. Pero la realidad es que su negocio más brillante llegaría en 1814, cuando él y sus hermanos fueron comisionados por el gobierno británico para recaudar los fondos necesarios para Gran Bretaña y sus aliados para derrotar al emperador Napoleón. Sin embargo, esta no fue la única jugada maestra que realizó. En un momento, cuando las tropas británicas estaban casi derrotadas, aprovechó que tenía información secreta que pronosticaba la caída de Napoleón, así que utilizó esta ventaja para aumentar su capital. Lo primero que hizo fue desestabilizar el mercado financiero vendiendo todas sus acciones bancarias, ocasionando que aquellos en quienes tenía influencia imitaran su comportamiento al creer que la guerra ya estaba perdida. La bolsa de valores de Inglaterra colapsó,
Y pronto un grupo de colaboradores de Nathan comenzaron a comprar acciones a precios muy por debajo de lo habitual, una estrategia poco ética, pero que le permitió consolidar su poder en el país. Y la realidad es que su participación en las guerras napoleónicas ha servido para sostener la teoría conspirativa que especula que los Rothschild han financiado guerras a conveniencia a lo largo de los años, para salvaguardar sus intereses económicos, pero eso sí, desde la oscuridad. Como pudiste notar, Nathan fue el primer hermano de la dinastía en tener éxito como banquero, y esto hizo que sirviera como ejemplo para sus hermanos. En 1812, James, el más joven, estableció una casa bancaria en París. Salomón se estableció en Viena en 1820, donde la familia ya estaba activa en las finanzas imperiales. Y por último, con el fortalecimiento de los intereses imperiales de Austria en Italia, Karl estableció negocios financieros en Nápoles, dejando a Amschel, el mayor de los 5 hijos de Mayer Amschel, dirigiendo el Banco de Frankfurt. Con los 5 hijos controlando entidades bancarias en 5 ciudades clave de Europa, el grupo bancario continuó con sus negocios internacionales, pero se convirtió cada vez más en un agente de valores gubernamentales, en acciones de compañías de seguros y en acciones de empresas industriales. Así, la familia se adaptó con éxito a la revolución industrial y participó en el crecimiento económico en toda Europa con sus inversiones ferroviarias, carboníferas, siderúrgicas y metalúrgicas, así como inversiones en oro, que era con el que se respaldaban casi todas las monedas del mundo. Así que tener grandes reservas del metal les permitía aumentar su poder y seguir expandiéndose. Durante más de un siglo, desde 1818, con un préstamo de 5 millones de libras al gobierno prusiano, la recaudación de fondos para los gobiernos en todo el mundo mediante la emisión de bonos constituyó el principal núcleo del negocio de la familia Rothschild. De igual manera, la familia no solo tenía poder en Europa, ya que estuvo directamente involucrada en la independencia de Brasil de Portugal a principios del siglo XIX. Tras un acuerdo, el gobierno brasileño acordó pagar una compensación de 2 millones de libras esterlinas al Reino de Portugal, para que aceptara la independencia del Imperio de Brasil, una suma que fue prestada por los Rothschild, lo que abrirá las puertas a esta familia en Latinoamérica, y mostraría una vez más que esta dinastía buscaba siempre involucrarse en asuntos políticos importantes. Otro dato de suma relevancia acerca de esta familia es que antes de morir, el fundador de la dinastía, Mayer Rothschild, dejó instrucciones estrictas a sus herederos sobre cómo debían manejar las finanzas familiares. Quería mantener la fortuna dentro de la familia, y como tal, su testamento delineó un rígido sistema de sucesión patrilineal, por el cual el título y la propiedad solo podían pasar por línea masculina, y las descendientes femeninas estaban excluidas de cualquier herencia directa. Y como te podrías imaginar, esto tuvo el efecto de fomentar los matrimonios entre miembros de la familia. Entre 1824 y 1877 hubo 36 matrimonios de descendientes varones de Mayer Rothschild. De estos, 30 se casaron dentro de la familia, y solo 4 mujeres y 2 hombres se casaron con personas que no estaban emparentadas. A partir de 1850 comenzaron a utilizar su riqueza en el crecimiento de su patrimonio, adquiriendo activos de todo tipo, desde casas hasta lujos. Sus grandes mansiones, como los castillos de Menmore y Ferrières, fueron construidas en la década de 1850, y todas fueron llenadas con obras de arte y lujos de todo tipo. Las numerosas propiedades de los Rothschild se revalorizaron con el paso del tiempo, porque hoy en día son patrimonios históricos, e incluso algunas de estas casas han sido donadas a la caridad y a organizaciones que se dedican a cuidar y restaurar patrimonios históricos. No obstante, la mayoría siguen siendo propiedad de la familia. Con la muerte del barón Jacob Rothschild en 1868, la generación de los 5 hermanos había llegado a su fin, y daba el paso a la nueva generación de líderes de la Casa del Escudo Rojo. La industrialización de Europa trajo nuevas oportunidades de negocio. Los Rothschild franceses tuvieron un gran interés por la extracción de metales básicos, en particular el cobre y el níquel, y los Rothschild ingleses respaldaron a nuevas empresas para buscar fuentes minerales en todo el mundo. Esta familia también invirtió en la minería de piedras preciosas, sobre todo en África e India, y también se desenvolvieron en el negocio de los campos petroleros en Bakú y Batum, al suroeste de Rusia. Además de los negocios, en 1895, Edmond de Rothschild, hijo menor del barón James, fue un defensor del sionismo, una ideología política que apoyaba el establecimiento de un estado para el pueblo judío, preferentemente en la antigua tierra de Israel. Visitó Palestina por primera vez y apoyó a las colonias judías, contribuyendo con su labor y con la influencia de su apellido a la creación del Estado de Israel. En Inglaterra, Walter, hijo de Amschel, tuvo interés por la zoología, ya que quería crear una de las colecciones de especímenes más grandes del mundo, mientras que su primo Henry, en Francia, se había convertido en un experto en nutrición infantil. La realidad es que desde la muerte del último hermano, las guerras, la política y las rivalidades familiares mermaron la fortuna familiar durante los siguientes 100 años,
La sucursal de Nápoles del banco cerró en 1863 y la falta de herederos varones llevó al cierre de la sucursal de Frankfurt en 1901. En ese mismo año, sin heredero varón para llevar adelante la casa de Frankfurt, esta desapareció. Y después de más de un siglo, la familia Rothschild cortó su relación de negocios con esta ciudad, hasta su regreso en 1989. Con la llegada del siglo XX y con dos guerras mundiales acercándose, la familia tuvo que enfrentar muchas complicaciones y cambios en la manera de hacer las cosas. Después de la Primera Guerra Mundial, los bancos de la familia tuvieron que comenzar una transición hacia la financiación de empresas comerciales e industriales, debido a que no podrían financiar gobiernos. Durante el Tratado de Versalles en 1919, acuerdo que pondría fin a la Primera Guerra Mundial, se encontraban varios miembros de la familia Rothschild, dejando ver que esta familia seguía estando bien posicionada en los asuntos políticos relevantes del planeta. Fue en ese mismo año cuando la familia asumió el liderazgo para la nueva fijación diaria del precio del oro mundial, una tradición del suburbio de Newport, que continuó hasta el 2004. Durante la Segunda Guerra Mundial, la familia, al ser judía, también se vio afectada. Sus intereses y bienes austriacos fueron incautados en 1938, lo que puso fin a más de un siglo de negocios financieros de la familia en el corazón de Europa. Para sobrevivir, los Rothschild de Francia y Austria tuvieron que dispersarse y andar en la clandestinidad al menos hasta que la guerra acabó en 1945. Además, una vez finalizado el conflicto bélico, una buena parte de sus bienes, famosas mansiones y colecciones fueron incautadas y pasaron a ser de dominio público. La recuperación del continente durante la posguerra fue lenta, pero para la década de 1960 las cosas comenzaron a mejorar. Los Rothschild decidieron centrar sus operaciones en Londres y París. Se exploraron nuevas vías, y en conjunto los bancos Rothschild británicos y franceses se comprometieron a desarrollar aún más sus nuevas operaciones en los Estados Unidos, donde se fundó Rothschild Inc., mientras que su ya existente N.M. Rothschild & Sons tomó un papel muy importante en los nuevos mercados de eurobonos. La década de 1980 se caracterizó por el fenómeno internacional de la privatización de empresas públicas debido a sus altos costos y baja eficiencia. Esta tendencia global provocó un resurgimiento de los negocios de la familia Rothschild, y hoy en día sus variadas entidades financieras operan como una sola organización que cuenta con aproximadamente 2.800 empleados en 40 países de todo el mundo. El grupo Rothschild en la actualidad sigue la larga tradición de la innovación, basada en la acumulación constante de conocimientos y experiencia, además del mercantilismo, que caracteriza a la banca clásica. Lo que es una realidad es que la familia ha estado ligada a decenas de teorías conspirativas, sobre intentos de dominación mundial y de asociación con grupos como los Illuminati o la famosa reunión de las 130 personas más influyentes del mundo, conocida como el Club Bilderberg, que se hace todos los años en los Países Bajos. Estas teorías se alimentan en el hecho de que la familia es muy misteriosa. Ninguno de sus integrantes nunca ha sido lo suficientemente mediático como para elaborarles un perfil detallado. Tampoco se conoce el valor de su patrimonio, al estar tan diversificado y depositado en tantos bienes y herencias por todo el mundo. Pero lo que sí es cierto es que es una de las familias más poderosas que han existido en toda la historia. Inversionistas, ¿qué opinan acerca de esta familia? ¿Creen que realmente dominan el mundo o solo administran su riqueza familiar? Me encantaría conocer su opinión en la cajita de comentarios. Y si el video les gustó, no duden en darle pulgar arriba y suscribirse al canal para ver más contenido de negocios. Cuídense mucho y nos vemos pronto.